Entonces, hermanos míos queridos, allí las amarras ustedes las pueden ver. Y tengo una historia para contarles acerca de dos hombres de vida licenciosa. Dos hombres que se fueron a soltarse una canita al aire. Se fueron al otro lado del río, donde quedaba toda esa zona de tolerancia, todos esos lugares donde las gentes iban a tomar licor y a divertirse, entre comillas. Entonces, para atravesar el río, pues fueron en su canoa, en su chalupa, y el uno remaba de un lado y el otro remaba del otro, y decían, mientras recorrían la travesía del río: ¡cuán bueno vamos a pasar esta noche! Nos vamos a divertir, y vamos a cantar tremendas canciones de Darío Gómez, de Luis Alberto Posada, de Charrito Negro. Ellos decían: nos vamos a pasar de lo lindo. Entonces llegaron hasta el muelle, y allí en el muelle pues amarraron su barca, su canoa, su chalupa al cabo que estaba allí con las amarras. ¿Para qué? Para que la canoita no se fuera mientras ellos se iban a tirar la canita al aire. Entonces, muy a las 3, 2 de la mañana, todavía estaba muy oscuro, ellos venían ya muy borrachos y venían prendidos el uno del otro cantando: ya viene amaneciendo, el sol ya nos alumbra. Ellos venían borrachos, no se podían ni sostener, estaban ebrios, embriagados, tenían la vista borrosa y además estaba todo oscuro, pues no había alumbrado público. Cuando identificaron la chalupita, la canoa, el barquito en los que se iban a regresar para sus casas, ellos se montaron, uno a un lado y el otro al otro lado, y tomaron los remos y empezaron a remar. Eran las 3 de la mañana, las 3:30, las 3:40, y ellos remaban y remaban, pero no hallaban la otra ribera, no encontraban la otra costa, de otro lugar para poder desembarcar. Y ellos decían: vaya, qué largo está hoy el río, qué largo está, qué ancho está el río, no hemos podido atravesarlo. 4 de la mañana, 5 de la mañana, cuando el sol ya salió y alumbró perfectamente el día, se dieron cuenta ellos que no habían podido avanzar ni siquiera 1 centímetro de donde estaban, porque habían olvidado soltar las amarras del cabo. Es decir, que la canoita, el barquito, todavía seguía sujeta a tierra, no podía avanzar, se quedó limitada. Asimismo, es la vida del ser humano. El ser humano trata de avanzar, de progresar, pero no entiende que todo lo que fue a hacer a la otra ribera con la intención de progresar, de avanzar, lo que lo estaba haciendo era atando. Porque cuanto mayor éxito llega al ser humano sin tener en cuenta a Dios, cuanto mayor detrimento de su satisfacción personal interior va a tener esa persona. Porque nosotros fuimos creados por Dios exclusivamente para que fuéramos instrumentos para su alabanza, para su gloria, para su adoración. Es decir, cuando el ama de casa está preparando el alimento para su hijo que llega de estudiar, para su esposo que llega del trabajo, y lo está haciendo para la gloria de Dios, está convencida de que todo lo que ella hace, recibe o da, lo está haciendo porque es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es una misericordia de Dios. Entonces lo que recibe Dios de regreso, de vuelta, como retribución, es ¿qué? Alabanza, gloria, honra, adoración. Amén. Y en eso la mujer se siente plena. Asimismo, si está en un trabajo, la mujer o el hombre, cuando está trabajando solamente y exclusivamente para aquellos que le contrataron, pues su trabajo va a ser una pesada carga. Así llegue a ser el gerente y llegue a ser el presidente ejecutivo de toda una corporación. Pero cuando un hombre se encuentra con la persona de Jesucristo y lo alumbra su luz, va a poder hacer todas esas cosas antes que para los dueños de la compañía, para la gloria de Dios. Y entiende él que está en ese lugar y que tiene esa capacidad de hacerlo, de ejecutarlo, es porque Dios se lo ha dado desde los cielos. El don, la habilidad, la concentración, la sobriedad para llevar una compañía. ¿Aló? Amén. Entonces, cuando lo hace bien, cuando lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios y a sus parámetros, lo que recibe Dios a cambio, en retribución, es ¿qué? Honra, gloria, escúchenme, y alabanza. Amén. Vamos a leer la Biblia y vamos a hacerlo en Lucas capítulo 13. No, déjalo ahí, yo ahorita tengo la...
Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, un saludo muy especial a toda la gente que se conectó o que lo va a ver en diferido luego, transmisión en vivo para toda Latinoamérica, es decir, para todo aquel que se conecte. Somos la congregación Eliezer, que significa Dios es nuestra ayuda, y estamos aquí teniendo una disertación acerca de la Escritura Sagrada. Así que muy bienvenidos, Dios los bendiga, quédese con nosotros y disfrute la bendición hasta el final. Dice que Jesús, versículo 10, Jesús enseñaba en una capilla, en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba toda encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó, y ella luego glorificó a Dios. Vamos a leer el versículo 16. Jesús, luego de un debate con los fariseos y con los principales hombres de allí de la sinagoga, dijo: esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Amén. Entonces, aquí está hablando Jesús, o la historia de que Jesús, al ver a alguien que tenía por 18 años un azote, una enfermedad que la encorvaba y que no le permitía tener una cotidianidad normal, habitual, está diciendo, está haciendo que ella se enderece, aun cuando lo hizo en el día de reposo. Y nosotros hemos entendido por el Espíritu Santo, iglesia y amigos, que el día de reposo para nosotros se llama Jesucristo. La tierra prometida para nosotros, en donde fluye leche y miel para nosotros, se llama Jesucristo, con todas las bondades, bendiciones y beneficios que tiene ese reino de abundancia, ese reino de paz, de equidad, de igualdad, de bendición. Amén. Amén. Nosotros lo hemos entendido así, pero aquellos hombres que estaban allí, esos principales de la sinagoga, no lo entendían, porque ellos estaban todavía en una encrucijada entre el antiguo pacto y lo que estaban viendo, la revolución que traía Jesucristo. Tiempo de gracia, tiempo de libertad, tiempo de desatar al oprimido, tiempo de poner a los presos en libertad y de que las deudas fueran canceladas. Hablando en términos espirituales. ¿Aló? Hablando en términos espirituales. Entonces Jesús dice: hombre, ¿cómo no iba yo a operar si tengo el poder para hacerlo? ¿Cómo no iba yo viendo la necesidad? ¿Cómo no iba yo a suplirla teniendo cómo hacerlo? No, eso es como cuando uno se va comiendo una gran hamburguesa, McDonald's, abre su boca en el carro y en el semáforo alguien le toca, es un niño desarrapado, y el niño le dice que si le da de comer, él dice: hey, no me hables de comida, que estoy que me vomito. No, eso es humor negro, eso es terrible. Jesús, teniendo como el poder contenido en él para sanarla a ella, para dejarla libre de ese azote que por 18 años la tenía sometida a una curvatura, a dañar su ergonomía, a no poder ser útil, a tener todo el tiempo una vida de queja. Dijo: ¿por qué no hacerlo? Y lo hizo. Hizo un despliegue de su poder en aquel momento, ante la perplejidad de todos aquellos que estaban allí. La que recibió la libertad, pues glorificaba a Dios. Y los otros pues se rompían el cráneo, como miles de personas hoy en día que dicen que si así, que si acá, que doctrina, que esto. Y por estar peleando en pequeñeces, no disfrutan la gracia que está en este tiempo siendo vigente de parte de Dios. No disfrutan el poder acercarse hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia. No disfrutan el poder conversar de tú a tú con Dios sin ningún intermediario. No disfrutan la vida cristiana y se la pasan mirando cómo critican, cómo muchos no se acercan, muchos tienen deseos de acercarse a Jesús porque también tienen muchas ataduras. Y todos esos comentarios culturales que han emergido a través de las décadas en torno de la vida cristiana tal cual está escrita en la Biblia, pues hace que ellos tengan una barrera que no pueden penetrar así nada más. Entonces eso les impide acercarse a Jesús. Si lo único que usted necesita, para acercarse a Cristo, es sus deseos
de cambiar de vida, sus deseos de conocerlo a Él, sus deseos de poder tener una buena relación con Él, una relación de amistad, de hermandad, una relación de reino, de rey y de súbdito. Eso es. No necesita mucho más, no necesita escalarse el cerro de Monserrate o coger unos ganchos y darse en la espalda. No necesitas eso. ¿Para qué te vas a sacrificarte si ya Jesús se hizo ese sacrificio por todos? Amén. Uno solo por todos y para siempre. Amén. Entonces, así como los borrachitos que yo les estaba diciendo al comienzo, que iban en aquella canoa y no lograban avanzar, es la vida de miles de cristianos y la vida de muchas gentes allá afuera, que tienen buenas intenciones, quieren llegar a casa, quieren regresar a su casa, a su hogar, pero no pueden avanzar porque ¿qué? Están atados. Se encuentran todavía con las amarras en donde, en el cabo, allá atados. Por más que remen, por más que se esfuercen, nunca van a encontrar ni perdón, ni salvación, ni plenitud, ni satisfacción. Y cada vez van a tener que incurrir, llegar, apelar a otros vicios, a otras costumbres, a otras... Dicen amén. Juan capítulo 11, verso 38 en adelante. Amén. Amén, amén. Entonces dice la escritura de la siguiente manera. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor: hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: oye Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, aunque yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, pero cuando salió tenía atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro estaba envuelto en un sudario. Pero entonces Jesús les dijo a los discípulos: desatadle y dejadle ir. Entonces aquí vemos que nosotros, según Efesios capítulo 2, ya lo vamos a leer, del 1 al 3, estábamos inmersos y muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo así que muertos, hermano? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero esa es la consecuencia final, una separación total de parte de Dios, permanente, eterna. Pero las personas que en este tiempo no han usado de la sangre de Cristo, del nombre de Jesús, ni de la gracia vigente para acercarse a Dios, esas personas, dice la Biblia, que están muertos en vida, muertos espiritualmente, alejados del seno del Padre, alejados de su cariño, de su bondad, alejados de su misericordia. Las personas que habitan en el pecado, en esas regiones, están, como dice aquí la escritura, están ellos ¿en dónde? En unas cuevas. Dice: vino Jesús al sepulcro, era una cueva, y además esa cueva tenía una piedra puesta encima, y así es muy difícil que las personas puedan avanzar. Por eso la gente da vueltas y vueltas y está en el mismo lugar, repiten y repiten los mismos pecados y no pueden alcanzar la satisfacción y la plenitud. Estas personas se encuentran encerradas en una cueva, en una oscuridad densa, y además están allí con una piedra gigantesca encima, la piedra de la incredulidad, la piedra de la intolerancia, la piedra de las costumbres, la piedra del qué dirán. ¿Qué dirá mi abuelito, mi abuelita si yo me acerco a Cristo? ¿Qué dirán mis amigos, mi grupo de amigos, si ellos se dieran cuenta que mi papá es pastor, que es evangelista, que yo voy a la iglesia el domingo? ¿Qué dirán? Me sacarán de pronto del círculo social. Ahora me excluirán de la herencia familiar. Esa piedra representa eso, y por eso ellos no pueden salir. Y tal cual
como estaban aquellos hombres en la oscuridad, en la barquita remando, se encuentran estas personas en esa cueva, muertos en vida, porque no tienen a Cristo. Y el que no tiene a Cristo, aunque lo tenga todo, realmente no tiene nada, porque nada nos vamos a llevar. Podemos tener todas las riquezas del mundo, la juventud del mundo, pero si en ese mismo momento, para contestar la pregunta de un hermano el jueves, pero si en ese momento muriese esa persona no tiene algo legal que demuestre que él era un hijo de Dios, que fue perdonado de sus pecados. Por tal motivo, entonces encontrará la muerte segunda, es decir, experimentará una separación con Dios, su creador, por toda una eternidad. Y eso sí es terrible. Esa sí es una noticia peor que una expropiación de un bien, que la quiebra de una empresa, que una terrible enfermedad mortal que ya no tiene cura, que su etapa terminal. Eso sí es peor que la pérdida de un ser querido. Eso es peor que la pérdida del empleo, que el estrellón del carro, el rayón, el accidente con la otra moto que cuesta caro el arreglo. Eso es una peor noticia. Saber que usted va a estar separado para siempre de la presencia de Dios, quien lo creó a usted. No puede ser bueno el lugar a donde usted vaya. Necesariamente tiene que ser un lugar de horror, porque en eso se convirtió este mundo también. Porque expulsaron a Dios, quitaron su presencia de sus vidas, de sus constituciones, quitaron a Dios de en medio de las lecciones académicas. Entonces se fue el temor a Dios, se fue la reverencia a Dios. Amén. Amén. Y cuando uno excluye a Dios, entonces lo que viene es que caos, porque Jesús es un Dios de orden. Amén. Por eso la vida está revuelta y la gente pregunta, ¿y es que Dios no tiene cuidado? No, sí tiene cuidado. Los que no hemos tenido cuidado somos nosotros, que lo sacamos de nuestra familia, lo sacamos de nuestra sala, de nuestra habitación. Y no estoy hablando de crucifijos sobre la cama, que se llenan de telarañas y de polvo. No estoy hablando de Biblias abiertas encima de la biblioteca, en el Salmo 23, cual nunca leemos, cual nunca analizamos, cual nunca disfrutamos ni saboreamos. Estoy hablando de una separación, de que le hemos dicho, no nos interesan tus leyes, porque mis leyes al parecer son mejores, me dan mayor resultado, ahora tengo gran prosperidad. Por fin ya me separé de mi mujer, ya me quitó eso que tenía yo con él. Uy, qué horror. Siquiera se fue ese señor de acá. Pero lo que no sabemos es que estamos contraviniendo lo que Dios dice que es lo que nos conviene a nosotros. Ahorita estamos poniendo otra carta, otra escritura, que es nuestra propia escritura, con la cual nosotros legalizamos nuestra ida a la condenación eterna. Porque el que está con Dios está, pero el que no está no está con Dios. Si no está conmigo, contra mí es, dice la escritura, ¿o no? Así dice. No me mire así, sí dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces seguimos aquí avanzando en lo que él hablaba. Y viene Marta, su hermana, amiguísima de Jesús, ya lo conocía. Y le dice, hombre, Señor, bendito. A ver, ¿dónde estoy yo? Llega ella y le dice, quítala. Y Marta, su hermana, del que había muerto, le dice, óyeme, Señor, tú que eres iluso, ¿no? Y ya hiede. Son 4 días que murió. O sea, no solamente le estaba diciendo al Señor que no tenía el poder para hacerlo, sino que también le estaba recriminando por no haber llegado a tiempo, como hacemos todavía en nuestros días. Es que Dios no está conmigo. O como decimos nosotros, igual que Marta, no, ese hombre está sumergido en la droga, para ese ya no hay esperanza, ya no hay quien lo saque de ahí, lo hemos intentado todo. El psiquiatra, el psicólogo, el yerbatero, doña Germilda, la de las hierbas. No, sigue peor, le va peor. No hay caso. ¿Para qué viene? ¿Para qué me viene a hablar de Biblia, amigo? Yo no necesito a ese Dios ahora, porque Dios a mí me abandonó. Y la realidad es que Marta, como muchas personas,
la de la historia. Conocen a Dios, han oído hablar de Jesús, pero no le creen. Y Jesús podrá tener mucho poder, pero el poder de Dios se activa en la tierra solamente a través de la fe. La obediencia y la fe. Entonces las personas le echan la culpa a Dios de la responsabilidad que nosotros tenemos, la de creer a prueba de toda circunstancia. Entonces dice Marta, no, ¿qué le pasa a Jesús? Eso ya no hay nada, ya hiede, ya es de 4 días. Y entonces Jesús la tiene que reprender. Y cuando Jesús habla grueso, entonces nosotros nos ofendemos. Entonces nosotros nos enfadamos. Ah, ¿cómo así? Pero es que yo soy así desde que nací. ¿Para qué me hizo Dios así? No entendiendo que nuestras deficiencias de carácter son la consecuencia del pecado y de la degeneración cuando permitieron entrar el pecado en nuestras vidas. Porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero el hombre se buscó muchas complicaciones. El hombre fue atraído, el hombre fue seducido y el hombre cayó. Y cayó de la gracia. Y con esa caída, todas las demás complejidades. Por eso dice, se buscó muchas complicaciones. Porque lo que era fácil en el Edén, se convirtió en absolutamente difícil. Cumplir horarios, pagar rentas, tener enfermedades, seguros médicos. Hoy en día nos toca pagar hasta un seguro funerario. Sí, ¿por qué? Porque ya no es fácil ni siquiera enterrar a alguien, ya valen millones. Entonces nos buscamos muchas complicaciones a causa de haber permitido que la seducción se apoderara de nosotros y caer en el pecado, ¿no? Entonces Jesús viene y reprende y le dice, oye, Marta, yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces puede que la gente se ofenda cuando le dicen incrédula, porque es gente que conoce a Jesús. Y cuando a uno le dicen algo en donde uno queda en evidencia, uno se enoja. Yo recuerdo una vez que mi madre me dijo, y es que parece que te estás metiendo alguna droga o qué. Yo venía y me enfadaba. Decía yo, ¿cómo? Respéteme, mamá. Y venía más drogado. Sí, la primera reacción cuando usted queda en evidencia es enfadarse, ofenderse, delicarse. ¿No? Así es. La pastora dice, pero es que es para todos. Todos. El ser humano tiene esa reacción. ¿Cuál reacción? La de enfadarse cuando se muestra en evidencia. Entonces dice, yo. No, eso fue el turno pasado, el operario pasado. Eso fue mi hermana, eso fue mi hermano, eso fue el vecino. Yo no. Se autojustifica. Trapos de inmundicia, dice la Biblia. Culpables y reculpables. Entonces cuando el Señor nos habla con severidad, nosotros nos enfadamos, no sabiendo que Dios es el que ama, disciplina. Porque se preocupa, porque quiere enrutarnos, quiere volver a encarrilarnos, porque descarriados a veces parecemos, aunque vengamos a la iglesia. Ahora, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán pues el pecador y el impío? Quiere decir, si nosotros sufrimos esta contravenencia, estas adversidades, en donde a veces el Señor nos tiene que hablar con rudeza, entonces dígame las personas que están allá afuera, que no tienen Dios ni ley, las personas que no se han hecho parte del reino, esas personas, claro, tienen consecuencias peores. Al menos ustedes, los que están en la congregación, en las congregaciones cristianas, al menos el Espíritu Santo está con ustedes, está conmigo, y Él nos redarguye, y aún así lo resistimos. Amén. Entonces, ya todo está perdido, no sabiendo que la clave es la fe. Ay, se murió mi tío, se murió mi hermano, se murió mi mamá. ¿Se murió en Cristo o no murió en Cristo? ¿Qué pasaba los últimos días de esa persona?
había un espíritu de arrepentimiento, había recibido a Cristo en su corazón, militaba conforme la escritura en el reino de los cielos. Ah, pues que no, nunca quiso escuchar de Dios. ¿Qué puedes hacer? Dime qué puedes hacer. Si nunca quiso encontrar de verdad el desatar, el cabo para desatar la amarra, seguía remando. ¿Sabe cómo se llaman esos remos? Las buenas obras de justificación. Pero es que yo doy remesa, pero es que yo soy tierno con mi mamá, pero es que yo le voy una vez al año al cementerio a visitar la tumba de mi papá. ¿Y eso qué? Esas son obras, pero no son obras que glorifican a Dios, por cuanto tú no haces todo en tu vida teniéndolo a Él en primer lugar. Amén. Entonces no recibe Dios alabanza por eso. ¿Y cree que vas a ganar salvación por eso? Poder regalar todo ara, todo de uno, todo cañaveral. Se lo puedes dar a los pobres. Siempre van a haber pobres, pero solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Si no lo recibes, no tienes la vida eterna. Es así de sencillo. ¿Ves? Entonces Dios habla con severidad porque quiere que tú estés acá, que desates eso, porque esas amarras son apegos que no permiten que avances. Te estás estancando y pierdes el tiempo, y la Biblia dice: aprovecha muy bien el tiempo, redime el tiempo, usa muy bien el tiempo. Y estás estancado 20 años, no sabes qué es justificación. 20 años y no, o sea, te sabes la lección. Es el acto legal donde el Señor te declara justo. Sí, pero no lo has podido descubrir adentro de tu vida. De vivir la inocencia que tenemos por la sangre de Cristo, para usarla en santidad y para la gloria de Dios, ¿sabes? Entonces, por eso andamos con una cruz más pesada que la de Jesús. Vaya, qué locura. Cuando Él nos pide que llevemos solamente la de nosotros. Entonces por eso se vuelve carga venir, se vuelve carga leer, se vuelve carga orar y cantar, se vuelve una jartera. Porque estamos estancados, porque tenemos apego. ¿Sabe qué es un apego? Un apego es algo que uno todavía ama, algo que uno todavía no dejó ir, algo que usted dice no lo dejo ir porque todavía puedo sacarle provecho a eso. Otra canita al aire, más adelantico. Un apego es algo que no te permite avanzar. Y no es que está el candado puesto ahí. No, es que tú no se te olvidó sacar la amarra del cabo. Aló, es que no consiste en el poder del diablo para con la vida de las gentes. Consiste en la actitud que nosotros tenemos frente a la oportunidad de la libertad en la persona de Jesucristo. Que no lo tomamos. Es que es tener un premio enfrente de nosotros y dejarlo ahí, cuando ya nos dijeron que no lo podíamos llevar. Es que todavía está el nombre ahí, Marta Osorio, en el equipo, en la moto, en el automóvil, que le dijeron que ya es suyo, y usted todavía duda: ¿será que si me lo llevo cometo un delito? ¿Será que es apropiado que yo lo tome y me monte en él? Pide permiso. Señor, ¿en serio me lo puedo llevar? Señora, ya van 1000 veces que lo puede tomar. Y ella dice: no, mejor lo dejo porque de pronto me apresan. No, señor. Si usted le están hablando de una libertad que ya está puesta ahí, usted lo que tiene que hacer es tomarla. Pero no, como todavía tenemos apegos, entonces todavía preferimos seguir remando infructuosamente camino a la salvación, camino a la casa del Padre, y no lo vamos a conseguir a menos que esas amarras las logremos soltar. Amén. Por eso este mensaje se llama ataduras del mundo. Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice: Jesús nos dio vida a nosotros
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? ¿Pero por qué muertos? Yo todavía respiro. Primero porque la paga del pecado es muerte. Si yo hubiera dejado de existir en ese momento, había una separación. Segundo porque la muerte significa, en su raíz etimológica, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre nosotros y la gente que todavía no recibe a Cristo es el perdón otorgado por Cristo y el baño de su sangre que por gracia se nos ha entregado cuando nosotros asumimos que no teníamos oportunidad más allá de la que nos presentaba Jesús. Entonces somos unos pecadores iguales, porque aquí dice que nosotros hacíamos lo mismo y hasta peores cosas que los que no conocen a Jesús. Dice, pero ahora ya no tenemos esa naturaleza más. ¿Por qué? Nacimos de nuevo. Amén, amén, amén. Entonces la persona que lo entiende, está en la congregación y lo entiende que nació de nuevo, no tiene ningún problema en ir soltando esas amarras, porque ya no siente apego. Mire, el ser humano que se convierte a Cristo en los primeros 2 o 3 años de su enamoramiento, es decir, en el primer amor, gana más almas y deja más cosas que durante el resto de toda su vida. Porque ese amor que se empieza a descubrir, a develar delante de él, el amor de Dios, que ha sido derramado todo por completo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando uno empieza a sentirse amado y valorado de tal manera, ¿aló? Entonces, uno no tiene ningún problema en dejar de decir malas palabras. O sea, no se lo tienen que exigir. Sino que, dado el amor que usted tiene ahí, el enamoramiento, para usted no hay nada más importante, ni más deleitoso, ni más motivante que estar disfrutando y gastando ese amor, el amor de Dios. Entonces ya no hay un apego, sino un apego por Dios. Entonces ya no hay apegos por cosas de allá. Pero pasa ese enamoramiento y la gente coge la rutina y la dinámica de la liturgia y de la iglesia. Y si no hay ayuno en la iglesia, pues tampoco ayuna. Y si no vigila, pues tampoco hace vigilia. Y si no hay oración en la iglesia, pues tampoco ora en la casa. Entonces empieza a dejar de practicar, a dejar de ejercitar ese amor, de disfrutarlo, de vivirlo, de acrecentarlo. ¿En qué medida? En la medida en que uno no debe dejar caer lo que ya tiene. El amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13. O sea, el amor simplemente es el amor, es Dios, Dios es amor. Los que empezamos a sentirnos que ya el amor es menos, somos nosotros cuando dejamos caer la intensidad de nuestro enamoramiento por Dios. ¿Aló? O sea, cada que usted me escuche a mí hablar, usted me va, en la esencia de mi predicación es la siguiente: Dios nunca tiene la culpa. Nosotros siempre la tenemos. Es nuestra irresponsabilidad. Claro, nosotros decidimos si dejamos de amar a Dios o no. Si nos empieza a parecer aburrido o no. ¿Cómo no le va a parecer aburrido si no ora, sino cuando viene al culto? Entonces, claro, como no es algo que usted tiene en deleite, entonces, pues claro, el pastor va a orar 10 minutos. Uy, no, pero entonces, pues, qué harter por allá. Y como de la siesta no nos salíamos. Y como uno decía, bueno, yo creo que ahorita sigue la lechona. Como decíamos, no, yo creo que ellos deben tener por allá más traguitos guardados, esperemos a ver, y 3, 4 de la mañana, 9 de la mañana, y uno no se quería ir. Porque a la hora de culto ya usted ya no quiere más presencia de Dios. Es porque en realidad usted no ha aprendido a disfrutar la presencia de Dios, ni a valorarla, ni a disfrutarla. Todo lo que Dios nos da, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten. Que se presenten como sacrificio vivo, vuestro culto racional, las misericordias de Dios, que lo tengan en cuenta, todo lo que hizo Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que son Dios Todopoderoso, por nosotros, por la iglesia,
por este mundo. Hermanos, cuando nosotros no le damos el valor a lo que ha hecho Dios por nosotros, créame que nos quedamos dormidos, bostezamos y no nos dan ganas de nada que tenga que ver con adoración a Dios, porque no hay valor en ello. Vas a reclamar la herencia que dejó el tío en las villas a las 4 de la tarde. Hay una cola de 3 horas. ¿Cuánto dejó el tío? El tío dejó 100 millones de pesos. Pues te quedas 3 días ahí esperando y no te da bostezadera, porque sabes que cuando llegues a la ventanilla te vas a ir con 100 millones de pesos. Pero parece que 100 millones de pesos fueran más que la eternidad que Dios promete a nuestras vidas, si es que creemos que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para darnos una eternidad junto a Él. Amén. Amén. Y nosotros mismos le damos el valor. Entonces sí hay apegos, ¿no? Lo vamos teniendo ahí. No, es que yo no puedo vivir sin eso. No puedo vivir sin eso. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, llegará su momento en el Señor. Amén. Pero entonces seguimos hablando nosotros de lo que ocurrió en ese evento allá con Lázaro. Luego el Señor dice: Lázaro, ven fuera. El tipo había estado muerto 4 días. Y sale él, yo me imagino, saltando, porque dice que venía atado, amordazado, atado las manos y atadas las piernas. Entonces él lanza una orden, ya, le lanzó la orden a la muerte de que soltara a Lázaro y lo soltó, porque él salió. Primero dio una orden antes que esa. ¿Cuál fue esa orden? Quitad la piedra. Hey, Juan 11. Quitad la piedra. Y no la quitó Jesús. No la quitó Jesús. Él dio la orden y hubo gente que quitó esa piedra. Y todo aquel que obedece esa orden y quita esa piedra se encuentra con el poder sobrenatural de Dios. Entonces es cuando los drogadictos se vuelven pastores, evangelistas, maestros, se vuelven grandes líderes. Es cuando los ladrones dejan de robar. Es como cuando Zaqueo se convirtió, vuelve otra vez a una vida de rectitud. Amén, hay una transformación cuando eso ocurre, pero es necesario que esa persona obedezca, quite la piedra, la de la incredulidad, la de la desobediencia. Amén. La del apego a las cosas del mundo. Venga, por un momento, haga una pausa. A ver, entérese, ¿de qué se trata el evangelio? ¿De qué se trata el reino de Dios? No hay nada malo, me dice un amigo mío. Oye, yo no sé, hermano, pero yo los veo a ustedes, no hay nada malo. Ustedes no se emborrachan, no son infieles. La mayoría son gente recta, que se la pasa en una congregación orando por los demás, que a veces ayudan a las personas allá en los cordones de miseria. No hay nada de malo, yo no veo nada de malo, digo yo. Y entonces, ¿qué estás haciendo todavía? Que no has llegado al reino. Y dice, no, además es que me gusta mucho tomar traguito, hermano. Y me lo hice riendo. ¿Será que piensa que yo voy a aplaudir? Me gusta mucho el traguito, hermano, la rumbita, no la puedo dejar. Después sin saber si el siguiente minuto sea su último minuto sobre esta tierra. Es que esa es la preocupación y esa es la urgencia. Eso es para los viejos. Yo lo hago después. Yo doy gloria a Dios por estos 20 años de evangelio en los cuales me he renovado día con día. Amén. ¿Dejaste de sufrir, Julio? No, yo no he dejado de sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y en esa promesa vive uno día con día. Dios no prometió que no íbamos a sufrir, sino que prometió que ¿qué? Que íbamos a estar que Él iba a estar junto a nosotros todos los días. Esa fue la promesa. Entonces Él lanza esta segunda orden: Lázaro, ven fuera. Entonces le da una orden a la muerte para que Lázaro salga, para que suelte a Lázaro. Entonces ahí sí hubo una orden de romper ataduras, y la muerte lo tuvo que soltar. Es cuando se necesita urgente la intervención sobrenatural de Dios, una enfermedad terminal, una posesión demoníaca, etc. Aló, no se vayan, quédense. Entonces, hay otra atadura que sí es necesario que usted haga. Cuando Él dice,
desatadlo y dejadlo ir. Se lo dice a los discípulos, se lo dice a la iglesia. La iglesia tiene en su potestad, en su cúmulo de misiones, una que es muy importante. Está en Juan 8:32, donde dice Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuanto más te bañes con la palabra que es Jesús, cuanto más opciones y cuanto más herramientas tienes para irte desenamorando, desencantando de todas esas cosas que a ti te enamoraron del mundo. Amén. Amén. Luego dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tendréis la salvación, pues ellas, dijo Jesús, son las que dan testimonio de mí. Entonces la persona le enseña la escritura en los discipulados, en las predicaciones, en los cursos de teología, y las personas quieren ir porque quieren ir conociendo, y en la medida que van conociendo, van siendo ¿qué? Limpios, libres, desatados. Métanse en el contexto de la predicación. Entonces la persona, ¿quién la obliga? ¿Quién la obliga a ir al discipulado? El pastor llega porque es su deber. Pero la misma persona dice: yo necesito conocer más de Dios, yo quiero ser limpio, limpia, libre. Entonces ella llega y suelta la amarra, y entonces cuando rema ve que va progresando. Por eso digo que en los 3 primeros años de cristianismo de la gente no debería ser así. Es cuando más gente ellos predican, y cuanto más ellos progresan, y cuando más se evidencia una transformación de la vida de ellos, porque sueltan muchas amarras voluntariamente. Entonces cuando reman se ve que avanzaron, y la gente, y la abuelita y la mamá: ve usted como rara, ve usted cómo está cambiada, cómo está cambiado. Uy, usted como explotaba el otro día, y ya contesta como tranquilo, tan raro. No, eso no es raro acá en el reino, no, porque la verdad nos hace libres, libertad, rompe ataduras, desatadlos, quiere decir, enséñenles la palabra. Amén. Límpienlos con la palabra, que es el agua de Dios para desinfectar, junto con su sangre y con su espíritu. Amén. Amén. Les voy a recomendar que se acuesten más temprano los sábados. Amén. Así es. En Mateo capítulo 10, versículo 1, hablan de una parte más directa. Mateo 10. Versículo 1. Dice: entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos, la iglesia, y le dio autoridad sobre ¿quiénes? Los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora que la lectura de la palabra, el conocimiento, el escudriñar la escritura nos da aún mayores herramientas para ser libres, e ir soltando ataduras, e ir reventando apegos. Pero la iglesia también se le dio autoridad, ¿para qué? Para que esté sobre los espíritus inmundos y para que los echen fuera. Entonces hay unas ataduras que solo se rompen con la intervención de la autoridad de la sangre y del nombre de Jesucristo, que ha sido delegada a la iglesia. Entonces hay ministerios de liberación, en donde en un momento de fe, según la necesidad, entonces se ministrará liberación asistida por el Espíritu Santo, para que estas personas, para que esos espíritus inmundos salgan de los cuerpos o del área de influencia de esa persona que lo requiere, y la persona se dispone y tiene fe, ¿cierto? Y se entrega y renuncia, y esa persona es libre. Suelta amarra del cabo, suelta amarra. Entonces ella siente que rema y como que avanzó más ligero, cual campeón de kayak. ¡Fua! Avanzó. Claro, si ya no está atada, una atadura menos, ya puedes ir soltándote, ya puedes ir avanzando, ya no estás allí estancado. Oye, 10 años, soy el mismo. Pero es que uno mismo tiene que hacer las preguntas, hermano. La Biblia dice: ya yo no hablo, ni pienso, ni hago como niño. Quiere decir, en la Biblia todo habla de crecimiento, siempre.
Siempre, hasta que el día es perfecto, hasta que llegue Cristo. Y el Señor mismo, Él nos perfeccionará hasta el día de Cristo. El que comenzó la terminará. Amén. Y la senda de los justos como la luz de la aurora, que es en aumento hasta que el día... Todo nos habla, hermanos, de crecimiento. Entonces, si usted está 20 años en la iglesia, sabe toda la Biblia, y es que la he leído 15 veces, varón, hermano, y usted ya no cambia, el mismo amargado. Y hermanos, es la misma vieja cantaletosa, perdone que diga así. Pero hermanos, cuestiónese. Cuestiónese. A ver, voltea a mirar para atrás. Tal vez, si alumbrara el sol en ese momento, vería la cantidad de ataduras que todavía tiene ahí, amarradas a ese cabo. Por eso rema con fuerza 20 años y no ha podido avanzar un metro. ¡Aló! Amén. Amén. Y es que yo también tengo que mirar para atrás. Y que el pastor no tiene amarra. Tengo claro que tengo que ir a soltar unas. Obvio, yo también quiero seguir avanzando. Yo también quiero seguir progresando. Yo no me quiero quedar en esto. Yo quiero ser un viejito apacible. Un viejito tranquilo, que no regañe a los muchachos. Sí, dicen los hermanos, hijos míos, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora les voy a mostrar otros dibujitos. Yo no sé si mi ayudante, mi auxiliar, mi amigo de audiovisuales podrán, y no sé si se vea bien, porque acabo de mostrar dos cositos, dos foticos nomás, dos. Hay otro tipo de... Esa es una cuerda, es una atadura también, pero esa es una cuerda de vida, se llaman líneas de vida. Este hombre está en la cúspide de un edificio de más de 24 pisos. Entonces, ¿el qué hizo? Él tomó y se ató. Es una cuerda también, igual que las del barquito. Amarra igual, porque no lo va a dejar avanzar. También lo amarra. Amén. Pero la diferencia es, y mire aquí, aquí se ve que a él no lo obligaron. A él no lo obligaron a amarrarse ahí, porque ahí se ve que él mismo el que se está enganchando en la línea de vida, que también la tiene amarrada acá atrás. O sea, él ahí donde está no tiene total libertad de movimiento. Él ahí donde está también atado. Y mire, ¿de qué lo puede proteger y de qué lo puede salvar ese tipo de línea de vida? Es que mire que se llama línea de vida. No se llama amarra al muelle, se llama línea de vida. Mire la altura en donde está, sobre ese río de Nueva York o de la ciudad que sea. Él está amarrado allí y mire, si él se llega a resbalar o si él se llega a caer, entonces será esa línea de vida la que a él lo salve de la muerte. Amén. Entonces, hay unas ataduras las cuales nosotros mismos tenemos que quitar, y son esos apegos que tenemos al mundo que no nos permiten avanzar. Los mismos cristianoides de toda la vida. No, tenemos que seguir mejorando, porque el límite, mi estimado, no es... Miriam, el límite no es ese que usted tiene. No, el límite no es ese. El límite es la estatura de Cristo. Entonces, ay, no, que yo ya tengo 95 años, 100, yo que ya más voy a mejorar. No, usted tiene que seguir mejorando todos los días, porque su estándar no es el estándar de uno cualquiera, es la estatura de Cristo, obediencia como Cristo, enmudecimiento ante la aflicción, ante todo lo que le llega a uno, contrario como lo hizo Cristo, ¿no? Alabanza, oración como la hacía Cristo. Amén. Entonces nos falta, por más que tenga 100 años o 70, no, yo llevo 60 años en el ministerio, ya llevo ayuno. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? O sea, clink, campanece, mírese en el espejo, que la estatura no la da ni la edad, ni los años que llevemos como ministros. No, la estatura, el estándar de nosotros, a donde tenemos que llegar, es hasta la estatura de Cristo el perfecto. Amén, amén. Amén. Todas esas ataduras nos van a salvar, hermano, ¿sí o no? Es diferente. Vamos hasta Oseas.
Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Uy, se nos fue el tiempo, caray. Terminemos rápido. 11, del 1 al 4. Dice, ¿aló? Oseas, capítulo 11, del 1 al 4. Dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo llamé. Está hablando Dios. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, o lo escogí. Y de Egipto llamé a mi hijo, a Israel, el pueblo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sus sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y conoció que yo le cuidaba. Y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, la gente cuando está allá afuera, aunque saben que hay Dios, prefieren otros dioses. La rumba, el dinero fácil, la mentira, el engaño, la truanería, la traición, la infidelidad, etcétera. Y a ellos les rinden culto, porque cuando llegan a la oficina, entonces van contando. Y estuve con 3 viejas, hermano, y nos gastamos 500,000 pesos. Hermanos, fueron nuestros... Y se sienten orgullosos de lo que hicieron. Él dice, y yo los cuidé, yo los enseñé, yo los quiero sacar de Egipto, pero ellos ni se dan cuenta, me dan la espalda, lo ignoran. Ocurrió acá. Y ocurre hoy. Amén. Esto es del Antiguo Testamento, pastor. Pero sí ocurre hoy. Ocurre hoy. Amén. Entonces dice el 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui a ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Hola. Amén. Con cuerdas de amor, con cuerdas de ternura, con cuerdas humanas, por todos los medios. Yo lo que quería era protegerlos. Yo lo que quería era atraerlos a mí, que no se fueran al vacío, que no se fueran a las tinieblas. Pero ellos me dieron la espalda. Ellos no conocieron ni reconocieron que yo estaba cuidándolos desde antes que nacieran. Que yo los estaba tomando de la mano, que les estaba dando provisión. Amén. Dice, pero no importa, dice, con cuerdas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el libertador. Yugo es lo que tienen aquí los bueyes para el arado, un pesado tronco de una madera súper fina. Dice, como el que alza de la cabeza el pesado yugo, fui para ellos. Y luego cuando descansaron del yugo, puse comida, como hacían con los bueyes. Usted se imagina un buey, 12 horas dándole vuelta al molino con un compañero, y ese yugo acá. Y luego en la tarde llega el cuidador y quita ese pesado madero de encima, y lo trae y le da comida y le da agua. ¿Sabe qué podrá sentir el buey ahí? Ay, ojalá me llegara la pensión ya. Ay, qué rico descansar. Y así es Dios con nosotros, quiere hacernos descansar. Venid a mí, los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y la gente no quiere. Cree que el descanso está en San Andrés por el premio de un quinquenio. Y va a venir luego de allá y va a estar igual de cansado si no se somete a Dios. Entonces, hay unas cuerdas que nos atan, son ataduras que no nos dejan avanzar y nos tienen esclavos y nos tienen estancados. Pero hay unas cuerdas que nos van a libertar, que nos van a librar de algo peor, de una oscuridad, de caer, de morir. Amén. Conéctemelo rápido.
Amén. Amén. Nos van a cuidar. Y esas cuerdas son las cuerdas de amor con que Dios nos atrae. Son cuerdas que uno debería amarrarse por todo el cuerpo, porque estas cuerdas no nos van a impedir avanzar, nos van a impedir caer al fondo. Son cuerdas de protección. Igual vamos a estar sometidos. Allá nos tenía sometidos Satanás, pero acá, como cantamos ahora, seremos esclavos, pero seremos esclavos por amor. Como dice en Deuteronomio capítulo 15. ¿Qué dice Deuteronomio 15? En el versículo 12 al 18 dice que cuando se cumplan los 6 años, al 7º año ya de esclavitud, deberías dejar ir al esclavo y a su familia. Pero si el esclavo dijere: tú me tratas tan bien y me va tan bien contigo, que mi corazón ha tomado cariño por ti, al punto de que prefiero, en lugar de tomar mi libertad de irme, quedarme con mi familia como un esclavo por amor. Aló. Lo cantamos ahora, ¿no? Esclavo por amor. Me quedo voluntariamente. Me sujeto a tus disciplinas. Ahora, porque me quedé, no quiere decir que el amo va a tener que ser flexible con su disciplina, ni con su manera en que maneja su hacienda. No, tú te quedaste, pero te sometes a todo lo que yo tengo aquí por leyes. Y él dice: sí me quedo porque te quiero y porque contigo he prosperado y me ha ido bien. Amén. Léelo, pastora. 15, 16. Sí. Amén. 12 al 18. Sí, en donde dice eso que acabé de decir. Si él te dijere: no te dejaré, porque Fuerte. Si él, lo voy a leer desde el 15. Y te acordarás de que fuiste siervo de la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Amén. Entonces es quedarse voluntariamente, atarse voluntariamente. Amén. Pero no son unas cuerdas que oprimen, son cuerdas de amor. Son cuerdas de libertad, son cuerdas de salvación, son cuerdas de sanidad, son cuerdas de provisión. Amén. Hermanos, da gusto tener a mí, estoy que me quito esta corbata, no me deja ni respirar. Pero las cuerdas de amor de Dios nos dan provisión, aire, alimento, vida en abundancia. Porque las vamos a resistir. Envolvámonos en ella, la invitación de este día. Amén. Enamórense más de Dios, descubran más de lo que Él tiene para ustedes. Nadie en esta tierra te dará lo que Él te da, ni te amará, ni hará lo que Él hizo y te amó. Amén, amén, amén. Nunca nadie, ni tu mamá, que tu padre y tu madre te dejaren con todo. El Señor mi Dios te recogerá. Amén. Amén. Nunca te va a olvidar, nunca te dejará, nunca te soltará. Siempre te sostendrá, siempre te aprovisionará, siempre te defenderá. Amén. Son unas cuerdas convenientes, pero son las cuerdas que por desgracia no queremos tener. Las cuerdas de amor del Señor. Qué poco se valora en este tiempo el acto de la cruz del Calvario. Y se volvió una frase de cajón: en la cruz del Calvario, la cruz del Calvario, la cruz del Calvario. Y la gente dice eso como decir aguapanela, limonada, chicha. Oye, es el acto de amor y de misericordia más grande de toda la humanidad en toda la historia y sus edades. Amén, amén. Amén. Bueno, gloria por ese aplauso solito. Gloria a Dios. Y en Isaías 42, 5 al 7 habla de la promesa del Señor: yo te sostendré. Si este tipo se cae de acá, ahí va a haber algo donde ¡pah!, él va a parar. Esa línea lo sostendrá. Esa cuerda, así está el Señor. No quiere que caigas, no quiere que te devuelvas, no quiere que te estanques. Él quiere lo mejor para ti. Él tiene conocimiento de tus capacidades y con esas capacidades te hará prosperar espiritualmente si es que tú así lo quieres.
esas mismas capacidades y esa misma resistencia, así mismo serán tus retos, tus desafíos. Así mismo dice la Biblia, no serás tentado con algo mayor a lo que tú puedes superar. Vamos, Dios no es un cruel evaluador, un cruel decano, no, Él le enseña con amor. Pero a veces somos, como el que repitió 6 veces. No queremos, pero son cuerdas de amor. Dice la Biblia, ¿cuál es el verdadero ayuno en Isaías 58? Dice el Señor, ¿crees que el verdadero ayuno para mí es cuando te afliges y te quedas ese montón de tiempo? Eso lo haces para ti. Pero el verdadero ayuno, la verdadera misión de la iglesia es predicar el evangelio. Es soltar las cuerdas, las ataduras y los yugos de los que están oprimidos y presos. Eso es la esencia del evangelio. Que las gentes sean libres y se pasen a otra esclavitud. Una esclavitud por amor. Pónganse en pie, por favor. Qué bueno ha sido el Señor. Julián, terminamos. Dios los bendiga. Sean libres, sean bendecidos, sean sanos en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte.